Revelados, 7 frutos increíbles que transformarán tu fuerza y previenen la sarcopenia a los 60 más. Doña Rosa, con sus 65 años y un espíritu vibrante, miraba por la ventana de su pequeña casa en el encantador pueblo, donde el sol acariciaba las calles empedradas y el aroma de las tortillas recién hechas danzaba en el aire. Sin embargo, tras la calidez de su risa, una sombra comenzó a extenderse cuando el médico le reveló que la sarcopenia, un enemigo silencioso, amenazaba su fortaleza. La idea de perder su independencia y de no poder cocinar los platillos que tanto amaba era como un puñal burbujeante que la atravesaba. Ella siempre había sido el pilar de su familia, pero en ese instante sentía cómo la presión del tiempo la oprimía. Mientras contemplaba la idea de su vulnerabilidad, pensaba en su nieto Andrés, un joven lleno de sueños. Él quería estudiar, ir a la universidad y forjar su propio destino, y el peso de esta revelación caía sobre su alma como un torrente de angustia. ¿Cómo podrían él y ella, su abuela, enfrentar el mundo que parecía considerar a los viejos como solo sombras olvidadas? Las miradas de desaprobación de los vecinos parecían infiltrarse en su hogar, repletas de dudas. ¿Qué puede hacer doña Rosa a su edad? Un impulso de determinación emergió en el corazón de doña Rosa. Sin vacilar, llamó a Andrés y con una mezcla de emoción y temor compartió su nueva misión de encontrar los 7 frutos increíbles. Cada uno prometía no solo fortalecer el cuerpo, sino también desafiar las expectativas establecidas por la sociedad sobre la vejez. Sin embargo, Andrés, aunque interesado, luchaba con sus propios miedos. En su mente, el deseo de ayudar a su abuela se entrelazaba con la presión de cumplir con sus propias aspiraciones. ¿Debería realmente dejar todo por lo que había soñado antes? El dilema creció, creando un abismo de confusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón dividido, se adentraron en la búsqueda. Las historias de doña Rosa, los recuerdos de su madre cultivando esos mismos frutos, la envolvían como un manto en su travesía. Sin embargo, con cada paso que daban, las dudas de Andrés crecen, y el rechazo social se sentía como un peso cada vez más agobiante en sus hombros. Un día, mientras cocinaban un mole de guayaba que llevaba la esencia de generaciones, la preocupación lo invadió. ¿Podría realmente desafiar la noción de que la juventud es el único camino hacia el éxito? El sudor brotaba en su frente, mientras su mente se debatía entre la presión de convertirse en un académico admirado y el llamado de su abuela, que luchaba por revitalizar no solo su vida, sino también la voz de los mayores. Mientras los días pasaban, la angustia se intensificaba. La mezcla de amor y miedo pulsaba en su pecho, y cada receta compartida con doña Rosa era un recordatorio del legado en riesgo de ser olvidado. La historia de su vida y la búsqueda de esos frutos se entrelazaban en un laberinto de emociones disonantes. ¿Podrían alguna vez encontrar el camino hacia el respeto y la reafirmación de la sabiduría de los ancianos? La incertidumbre lo consumía y al mismo tiempo lo conectaba más profundamente con su abuela, que era un faro en la tormenta de su existencia. Andrés comenzó a notar pequeños cambios en doña Rosa. Cada mañana después del ritual de la guayaba, ella se mostraba más animada, como si esos frutos estuvieran reavivando su juventud. Sin embargo, su propio estado mental se tambaleaba entre la esperanza y la frustración. La presión por destacar en la universidad le parecía cada vez más insostenible al ver a su abuela luchando con una fuerza renovada. Era un tirón constante en su interior. Por un lado,
El deseo de dedicarse a sus estudios de ingeniería lo impulsaba hacia una vida que siempre había imaginado. Por otro, el profundo amor y la admiración por doña Rosa lo arrastraban hacia la búsqueda de esos 7 frutos. Pero, ¿y si al hacerlo perdía su oportunidad de brillar? ¿Y si todo esto era en vano? La duda lo mantenía en un estado de tensiones. Una tarde, tras regresar de la escuela, encontró a su abuela esperando en la cocina. Ella había preparado un pastel de durazno, símbolo de las riquezas que la vida ofrecía. Con cada bocado, Andrés notaba que su abuela medía los ingredientes con un esmero que iba más allá de la cocina. Era la síntesis de sus esperanzas. ¿Por qué no me cuentas más sobre cómo estos frutos te han ayudado?, preguntó Andrés, tratando de entender cuán significativa podía ser su búsqueda. Doña Rosa lo observó con una especie de alegría que era contagiosa. Cada uno de estos frutos no solo tiene un poder nutritivo. Son recuerdos, son historias. No se trata solo de prevenir la sarcopenia, se trata de vivir plenamente cada día. Esa frase quedó inundada en la mente de Andrés. El concepto de vivir plenamente contrastaba con la presión de ser exitosa que sentía. En las semanas siguientes, la búsqueda se convirtió en más que recolectar frutas. Era un viaje para descubrir sus propias motivaciones. Un día, asistieron a un mercado local, donde doña Rosa comenzó a hablar con otros ancianos, compartiendo recetas, historias y risas. Andrés se dio cuenta de lo que su abuela verdaderamente buscaba: reconectar con su comunidad y demostrar que la vida no se detenía con la edad. Mientras observaba, la chispa de la ambición y la comunidad entre las personas mayores encendió algo en él. Quizás no es solo conocimiento lo que quiero alcanzar, sino también conexiones. ¿Qué si toda esta presión por tener éxito mucho mayor pasa por encima de lo que realmente importa?, reflexionó. En ese momento se acordó de su sueño y se cuestionó a sí mismo si su camino estaba necesariamente aislado del legado de doña Rosa. Ciertamente, Andrés no había encontrado una solución, pero sí una nueva pregunta que lo impulsó. ¿Podría ser posible mezclar su ambición personal con el deseo de honrar a su abuela y a los ancianos que habían sido desatendidos? La idea de un proyecto en conjunto brotó en su mente. Un programa para ayudar a las personas mayores a redescubrir su valor, similar al que había estado experimentando con doña Rosa. Mientras volvían a casa, su corazón latía con emoción y temor, sabiendo que su vida podría tomar un rumbo diferente. En ese momento de revelación, tenía que decidir si pasaría su tiempo buscando su éxito individual o si se uniría a su abuela en la búsqueda de esos frutos y a su vez en redescubrir el valor de la vejez y las habilidades de estos mayores. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta definitiva. Andrés miró a doña Rosa, que reía con otras abuelas en el camino. Había llegado el momento de enfrentarse a su dilema personal. ¿Qué camino elegiría tomar para su futuro? ¿Y cuál sería el impacto en la vida de su abuela? La incertidumbre que rodeaba su decisión lo llenaba de expectativa y miedo al mismo tiempo. Andrés no podía sacudirse la sensación de desasosiego que lo acompañaba desde aquel día en el mercado local. Se encontraba en un cruce de caminos y la presión que ya sentía por sus estudios se volvía un eco distorsionado. Mientras intentaba concentrarse en los apuntes de ingeniería, su mente se deslizaba hacia los ancianos que habían compartido historias y risas. ¿Realmente eso era lo que buscaba? ¿Un comprobante de éxito o la conexión emocional que le había brotado repentinamente? Cada vez que miraba a doña Rosa, veía a una mujer revitalizada, como un roble que vuelve a brotar después de una tormenta. La forma en que hablaba con sus amigas, el destello en sus ojos cuando compartía un relato de su infancia, todo ello se contraponía a la lucha silente que Andrés libraba en su interior. Mientras su abuela discutía sobre recetas de guayaba o durazno, él pensaba en los fríos números y fórmulas matemáticas que llenaban sus días. Una noche, mientras la niebla se posaba sobre la ciudad, Andrés tomó la decisión de no dejar que su búsqueda de conocimiento quedara fría y distante. Se propuso investigar más sobre la conexión entre la nutrición y el bienestar de los ancianos,
no solo desde el punto de vista académico, sino también emocional. Comenzó a explorar artículos y estudios sobre la importancia de la alimentación y el bienestar en las personas mayores, y cada nuevo descubrimiento le proporcionaba un sentido renovado de propósito. Una de esas noches de investigación se topó con un estudio que describía cómo la nutrición adecuada podía transformar la vida de personas mayores, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Las palabras renacimiento y lucha resonaban en su mente. La idea de crear un programa que empoderara a los ancianos para mejorar su salud mediante la alimentación comenzó a tomar forma con más claridad. Podía combinar sus estudios de ingeniería con su deseo de hacer una diferencia y, lo más importante, honrar el legado de Doña Rosa. Andrés decidió hablar con ella sobre su idea. La expectación crecía en su interior mientras imaginaba la expresión de su abuela al escuchar su plan. Hacer algo tangible, algo que uniera su pasión por la ingeniería con la necesidad de conectar emocionalmente con personas mayores. ¿Sería posible que su camino hacia el éxito pudiera involucrar a las vidas de otros? Cuando finalmente le expuso su idea a Doña Rosa, ella brilló de orgullo. «Mis 7 frutos pueden ser más que nutrición, Andrés. Pueden ser un puente entre generaciones», le dijo con una sonrisa que dolía de una forma dulce. Las palabras de Doña Rosa empezaban a resaltar la fuerza de su proyecto. Sin embargo, cada paso que daba hacia esta integración de sus sueños le presentaba nuevos dilemas. Tendría que buscar financiamiento, contactar a expertos en salud y nutrición e incluso hablar con otros ancianos que pudiesen beneficiarse del programa. Había incógnitas. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y sus profesores? La presión que antes lo había abrumado ahora se tornaba como una chispa de motivación, pero también una inmensa fuente de ansiedad. Mientras se sentaba en su escritorio, evaluando cada detalle de su plan, una verdad se hizo evidente. Estaba enfrentando la mayor prueba de su vida. Era hora de salir de su zona de confort, aceptar sus vulnerabilidades y enfrentarse a la posibilidad del fracaso. Pero a su vez, cada uno de esos desafíos lo acercaba más a la respuesta a su dilema. El corazón le latía con una mezcla de emoción y desasosiego, sabiendo que su sueño podría contribuir no solo a su éxito, sino también al de su abuela y aquellos que lo rodeaban. La incertidumbre seguía, pero ahora estaba iluminada con la idea de un propósito mayor. Aquella noche pensó detenidamente en lo que significaría conseguir esos 7 frutos, no solo para su abuela, sino para él mismo. Su viaje apenas comenzaba, y sin quererlo, Andrés estaba a punto de desatar una verdad que cambiaría no solo su destino, sino también de otros que lo rodeaban. ¿El primer paso sería el más difícil o el último? Andrés despertó esa mañana con una determinación renovada. La idea de su programa para abordar la nutrición de los ancianos le palpitaba en el pecho, y ahora más que nunca su mente se enfocó en la planificación. Mientras su café se enfriaba en la mesa, su cabeza giraba en torno a todo lo que necesitaba abordar: financiamiento, investigación, contactos. Cada uno de esos puntos representaba una escala en la montaña que estaba decididamente dispuesto a escalar. Salió de casa decidido, tomando el camino hacia la universidad. Quería hablar con su profesor de nutrición, un experto que podría ofrecerle insights valiosos sobre la viabilidad de su proyecto. Durante la clase, escuchó atentamente, pero su mente se desvió hacia las múltiples posibilidades que tenía por delante. ¿Y si realmente lograba crear algo que impactara vidas? Al finalizar la sesión, se acercó al profesor. ¿Podríamos hablar un momento sobre un proyecto que tengo en mente?, preguntó, su voz temblando un poco por la adrenalina. El profesor asintió y lo condujo a su oficina, donde la conversación pronto se tornó intensa. Es un plan sobre cómo la nutrición puede ser un pilar para el bienestar de los ancianos, comenzó Andrés. Describió su idea de los 7 frutos, las recetas y su conexión con las historias de Doña Rosa. El profesor escuchaba atentamente, tomando notas mientras Andrés se dejaba llevar por la emoción de su visión.
Interesante, comentó el profesor luego de unos minutos. Sin embargo, el aspecto que más me preocupa es la implementación. ¿Has considerado cómo realizarás un estudio de impacto o una evaluación del programa? Las palabras resonaron en la cabeza de Andrés como un eco. El miedo al fracaso comenzaba a infiltrarse en su mente. ¿Realmente había pensado en esos aspectos? Se dio cuenta de que se había dejado llevar por la pasión sin haber delineado un plan concreto. No, aún no lo he hecho. Tendré que profundizar en eso, admitió. Al salir de la oficina, esa chispa de motivación que antes le llenaba el corazón se transformó en un peso. Reflexionó sobre su falta de preparación, sintiendo que tal vez había subestimado la complejidad de su ambición. Se tomó un momento para respirar profundamente y recordar por qué había comenzado esta aventura. El deseo de ayudar a su abuela y a otros como ella. Ese propósito seguía allí, latente. Durante los días siguientes se sumergió en la investigación. Se concentró en las carencias nutricionales y cómo éstas podían ser abordadas. Cada artículo y estudio lo acercaba a su meta, pero también lo exponía a la desesperación de darse cuenta de que había mucho por hacer. La incertidumbre de la financiación lo hacía dudar. Las preguntas lo asediaban. ¿Dónde iba a encontrar los recursos? ¿Obtener apoyo sería una misión tan complicada como sus exámenes finales? A pesar de los agobios, Andrés comenzó a hacer una lista de posibles fuentes de financiación. Esa lista se convirtió en un mapa de conexiones que empezaba a enlazar los aspectos más difusos de su idea. Habló con algunos amigos y compañeros que estaban interesados en su proyecto, buscando colaboradores que pudieran aportar sus conocimientos en marketing y administración. Una mañana, mientras tomaba un descanso en el parque cercano a la universidad, se encontró observando a un grupo de ancianos jugando dominó. La risa y el compartir historias era el antídoto perfecto para la soledad. Tenía que buscar esas conexiones, pensó. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo podría llevar su programa a estos hombres y mujeres para que se sintieran incluidos y motivados? Mientras estas ideas giraban en su cabeza, un hombre mayor lo abordó, en un acto que sorprendió a Andrés. ¿Te gustaría jugar una partida, joven? La simple interacción encendió una chispa en su mente. Era un recordatorio de que, más allá de los estudios y las fórmulas, había un mundo lleno de emociones y conexiones humanas esperando ser cultivado. Andrés decidió que no podía seguir posponiendo las conversaciones. Con su lista de contactos en mano, optó por visitar un centro local para ancianos. Hablar con ellos podría abrir una ventana de oportunidades, pero también le acarrearía el miedo de enfrentarse a una realidad que podría no coincidir con sus expectativas. El momento se acercaba y su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría cuando finalmente revelara su propuesta? La incertidumbre siempre se cernía. Pero esa sinergia entre el deseo de ayudar y el temor al rechazo lo mantenía en el borde. A medida que se encaminaba hacia el centro, Andrés sintió que estaba al borde de un descubrimiento esencial en su vida. Esa conexión que había comenzado a gestar se enfrentaría a la realidad, pero también a su propia vulnerabilidad. La decisión de abrirse a esos ancianos, de compartir su sueño, marcaba el inicio de una revelación más profunda. ¿Podría su proyecto transformarse en el vínculo que tanto deseaba construir? Andrés se detuvo frente al centro para ancianos, sintiendo el pulso cada vez más acelerado, como si el eco de su propia ansiedad reverberara en sus pensamientos. Observó la fachada del lugar, una construcción viejísima que emanaba historias de vida con cada grieta en las paredes. Se preguntó si los ancianos de adentro estarían dispuestos a compartir sus experiencias y abrirse a su idea revolucionaria. Tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la entrada, cada paso pesado con el peso de sus expectativas. ¿Qué tal si lo rechazaban? Esa posibilidad lo atormentaba, pero había decidido que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Necesitaba aprender de ellos para enriquecer su proyecto, así que apretó los dientes y cruzó la puerta.
Al ingresar fue recibido por un ambiente que combinaba risas, conversaciones y el inconfundible sonido de las cartas del dominó chocando. Se sentó en una mesa cercana, observando el lugar. Todo parecía vibrante, pero Andrés sabía que la energía era frágil. Había una soledad oculta detrás de cada sonrisa. Eso era lo que él quería combatir. Finalmente, un grupo de ancianos se acercó a su mesa. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó doña Clara, una mujer de cabello plateado que parecía tener una energía ilimitada. Fue el empujón que necesitaba. «Estoy trabajando en un proyecto de nutrición para ayudar a las personas mayores, y me gustaría escuchar sus opiniones», contestó Andrés, su voz firme pero nerviosa. La expresión de interés en sus rostros le hizo sentir un poco más seguro. Uno de ellos, don Manuel, comenzó a compartir sus experiencias sobre cómo sentía que la comida que consumía influía directamente en su bienestar. «Te falta una cosa, joven. Escucharnos es el primer paso. No solo dejes que tu proyecto tenga números, hazlo personal», dijo, interrumpiéndolo de forma sutil. Las palabras resonaron dentro de él como un llamado a la acción. Andrés comenzó a hacer preguntas. Las historias que emergieron de aquel grupo eran ricas en matices, llenas de consejos prácticos y anécdotas sobre la comida casera que les traía felicidad y salud. Las recetas que compartían eran sencillas, pero tejían lazos de amor y familia. A medida que la conversación avanzaba, su proyecto comenzó a tomar forma en su mente. No solo era un plan que pretendía lanzar un programa, era una oportunidad para realizar un cambio real en vidas individuales. Empezó a tomar notas, no solo de lo que decían sobre la comida, sino sobre cómo sus historias reflejaban la importancia de la conexión. Fue un momento revelador. Su programa no debería ser solo sobre la nutrición, sino sobre crear comunidad. Al finalizar la tarde, quedó claro que el plan de los 7 frutos debía incluir una dimensión humana, una forma de incluir a cada anciano como parte activa del proceso. Había encontrado su primer gran punto en la lista de implementación: la integración de las voces de los ancianos en cada aspecto del programa. Una idea brillante se filtró en su mente, apoderándose de él con toda su fuerza. La historia de doña Rosa serviría como un hilo conductor, pero había que ampliarlo. Sin embargo, la prueba verdadera aún estaba por llegar. Andrés se dio cuenta de que tendría que enfrentar varios desafíos: buscar el financiamiento, desarrollar el contenido y, sobre todo, mantener la motivación de cada uno de estos ancianos que lo habían inspirado. Pero el deseo de hacer algo significativo lo mantenía en movimiento. Después de despedirse de sus nuevos amigos, salió del edificio con una mezcla de energías. Había sintetizado su visión, pero sentía que el camino recién comenzaba. La incertidumbre seguía acechando, pero ahora estaba empoderado por el conocimiento y las historias compartidas. ¿Podría realmente construir un programa que no solo alimentara cuerpos, sino también corazones? El eco de la risa de doña Clara lo acompañó mientras regresaba a casa. En su mente, una nueva pregunta emergía con fuerza. ¿Estaría dispuesto a compartir su propia vulnerabilidad al intentar conectar sus ideales con la realidad que vivían esos ancianos? Se enfrentaría a varios escollos, pero el próximo paso era claro. Debía presentar su propuesta en un evento clave para captar la atención de donantes potenciales. La presión aumentaba y la fecha se acercaba. Con un renovado sentido de urgencia, Andrés comenzó a trabajar, y con cada palabra que escribía, la página en blanco se llenaba de su deseo de hacer una diferencia. Sin embargo, una advertencia lo envolvía. El retorno al centro estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podría involucrar a aquellos ancianos no solo en su proyecto, sino en su propio viaje de autodescubrimiento? El siguiente encuentro se avecinaba y traía consigo una esencia de incertidumbre y posibilidad. ¿Sería capaz de no solo presentar su idea, sino de desnudarse frente a ellos, exponiendo su propia vulnerabilidad? La urgencia de revelarse ante esos sabios ancianos se palpaba en el aire, como el desafío que ni siquiera podría haber anticipado. Andrés pasó la noche en vela, sumido en una tormenta de ideas y no exento de dudas. El gris del amanecer se coló en su habitación, y con él llegó la angustia.
Arrastrar su proyecto al encuentro con los ancianos significaba enfrentarse a su propia inseguridad. No solo iba a recibir opiniones, iba a abrir una puerta a la vulnerabilidad que siempre había mantenido cerrada. ¿Qué sabían de él aquellas historias de vida que casi parecían ajenas? Allí, en la confluencia de su razón y su emoción, Andrés se dio cuenta de que el aprendizaje no sería unilateral. Su propio viaje personal podía entrelazarse con el objetivo nutricional que lo guiaba. ¿Por qué no dejar que su búsqueda de autoconocimiento también formara parte de la narrativa? Esto era más que un proyecto, era una travesía compartida. Sin embargo, el día de la presentación se acercaba, y cada intento por articular su idea resultaba en vaguedades que no lograban capturar la esencia de lo que quería transmitir. Se dio cuenta de que debía dejar de pensar como un alumno y comenzar a actuar como un líder. A medida que revisaba sus notas, se sintió atrapado entre el temor al fracaso y la convicción de que era capaz de inspirar a otros. Todo comenzó a dar vueltas en su mente. La idea de los 7 frutos debía estar acompañada por un enfoque que considere el sentimiento de pertenencia. Se preguntó si sus amigos ancianos se sentirían más involucrados si él mismo compartiera algo personal. Después de todo, ellos habían sido tan abiertos con él. Tal vez la clave estaba en hacer de su historia un capítulo más del proyecto. En ese instante de revelación, decidió que no solo ofrecería recetas o ideas oportunas sobre nutrición, sino que compartiría su propio camino, sus fracasos, sus aprendizajes, sus miedos sobre el futuro. Se daría el permiso de ser vulnerable ante ellos. La conexión que ansiaba establecer no requería solo la entrega de información, sino un intercambio auténtico. Esa idea lo llenó de energía renovada. Regresó al centro con una mochila repleta de no solo frutas, verduras y recetas, sino de su verdad personal. Llevaba consigo cartas escritas por cada anciano, palabras que había transcrito con tierno cuidado, listas para enriquecer aún más la experiencia. Los ancianos habían sido claros. El programa debía girar en torno a sus deseos, sus historias, y no a conceptos fríos de nutrición. Al entrar, el bullicio del lugar tomó vida a su alrededor, pero su corazón latía con fuerza. Cada carcajada era un eco de la confianza que debía construir. Avanzó hacia la mesa donde se encontraba doña Clara, una figura que resonaba con la sabiduría de sus años. Cuando la miró, sintió que podía compartir su propio viaje sin miedo a ser juzgado. «Hoy no solo vengo a hablar sobre comida, vengo a compartir un poco de mí mismo», empezó, arrancando murmullos de curiosidad. Las miradas se posaron sobre él y un hilo de tensión ligera surcó la mesa. Andrés tomó aire y, enfrentando el vértigo de cada palabra, comenzó a contar su historia. Habló de sus propias inseguridades, de la presión que sentía y de cómo había cometido errores a lo largo del camino hacia sus objetivos. A medida que la conversación avanzaba, Andrés dio paso a la interacción. Se sintió más ligero y a la vez más conectado a ellos. Las historias fluyeron entre él y sus nuevos amigos, creando un espacio de confianza que le permitió comprender que la nutrición iba más allá de los números. Se trataba de atender las necesidades emocionales y espirituales que acompañan la alimentación. Mientras intercambiaban anécdotas y se reían de las ocurrencias del pasado, una sensación de pertenencia brotaba en el ambiente. Andrés se dio cuenta de que había alcanzado algo fundamental. Las voces de los ancianos ahora tenían espacio en su proyecto. Lo diseñado estaría impregnado de su esencia y personalidad, con cada uno siendo parte integral del mismo. El reto de conseguir financiamiento y apoyo parecía más plausible ahora que tenía a sus aliados. Pero en el fondo, Andrés sabía que solo había mirado la superficie de un mar mucho más profundo. Seguía aún el desafío de continuar desnudando su vulnerabilidad. Cuando la risa se aquietó y comenzaron los silencios reflexivos, Andrés se cuestionó. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir en su revelación personal? ¿Qué parte de su propia historia aún escondía y que podría amplificar aún más los lazos que empezaba a formar? El espejo de las experiencias ajenas lo empujaba a una valiente introspección. De repente, un destello de claridad iluminó su mente. Cada anécdota sería un paso hacia el descubrimiento de su propio propósito.
Allí, en esa pequeña mesa de dominó, el verdadero trabajo de Andrés empezaba a gestarse. ¿Sería capaz de despojarse por completo de su armadura y enfrentarse a los ecos de su propia historia? La ansiedad y la anticipación se entrelazaban en el aire, mientras la siguiente conversación se esperaba, no solo con nervios, sino con la promesa de nuevas revelaciones. Andrés no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de una revelación decisiva. Había dado el primer paso, pero aún quedaba un largo trayecto que recorrer si realmente quería conectar con sus compañeros ancianos. Su corazón aún palpitaba de la mezcla de emoción y ansiedad mientras regresaba al lugar donde todo había comenzado. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y frascos con ingredientes que prometían transformar su programa. Aquel día no solo quería hablar de alimentos. Deseaba abordar cuestiones profundas que circunscribieran sus vivencias en un marco de entendimiento y empatía. Sentía que debía ser por completo sincero, pero eso implicaba pasarla mal, revivir momentos de dolor durante su adolescencia, experiencias de fracaso profesional y las inseguridades que habían surgido con cada nueva etapa de su vida. Con cada pensamiento pesado, un impulso más fuerte se gestaba dentro de él. La autenticidad era su única opción. Se propuso organizar su discurso en un formato que fuese enérgico y didáctico. En su mente, los ancianos eran verdaderos profesores. Su sabiduría iba mucho más allá de cualquier texto que hubiera leído. Se le ocurrió un enfoque revolucionario. En lugar de enseñanzas unidireccionales, crear un diálogo donde ambos lados pudieran aprender y enseñarse mutuamente. Mientras alineaba su contenido, se permitió un respiro. ¿Por qué no vincular cada uno de los 7 frutos que había elegido con una lección de vida que había aprendido? De esta forma, cada fruta se convertiría en un símbolo no solo del beneficio nutricional, sino de un aspecto de su propia historia. Melaza de motivación en el trasfondo de un enfoque práctico. Eso le daría al proyecto el aire transformador que anhelaba. No obstante, el atractivo de compartir su vida personal lo llevó a cuestionar sus propios límites. Un torrente de vulnerabilidad se desató cuando pensó en las épocas en que había perdido todo sentido de dirección, cuando sus decisiones lo habían llevado por caminos oscuros y retadores. Ahí estaban, acechando las sombras de lo que solía ser. Su voz interna cavilaba. ¿Realmente estás listo para eso? Cuando la noche cayó, decidió prepararse para la próxima reunión. Con notas bien organizadas y una mente lista para abrir las puertas al potencial de un nuevo diálogo, su inquietud se mezcló con una especie de entusiasmo inédito. Todos habían confiado en él y deseaban escuchar. No podía defraudarles. Abrió su computadora y una hoja en blanco lo miró, como un lienzo en blanco. La imagen de sus nuevos amigos ancianos, sonriendo y compartiendo historias, se grabó en su memoria. Esa conexión había sido su punto de inflexión, un momento que en cualquier otra circunstancia habría sido insignificante, pero que ahora era crucial para su desarrollo. Era su oportunidad de hacer algo significativo, de transformar no solo sus vidas, sino también la suya. Al prepararse, imaginó al grupo ansioso por descubrir no solo recetas, sino su personalidad. Andrés tomó una decisión audaz y comprometida. Las historias ocultas de su vida no serían obscuras o avergonzantes, sino luces que guiaran su camino en ese viaje compartido. Ya no se trataba solo de él. Su crecimiento personal ahora estaba entrelazado con el de cada anciano que se había acercado a él buscando compartir sus conocimientos. Mientras la noche avanzaba y los últimos rayos de luz se desvanecían, un rayo de aclaración cruzó su mente. Este sería su desafío final y su más grande oportunidad de conectar. Pero, justo cuando se sentía listo para abordar esta nueva fase de su vida, un mensaje de texto interrumpió su estado de reflexión. Su mentor de la universidad, alguien que siempre había creído en su potencial, había solicitado verlo al día siguiente. Una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. ¿Qué querrá?, se preguntó, con el puño apretado.
¿Podría lo que el mentor tenía que decir cambiar la trayectoria de su proyecto? ¿Estaba dispuesto a enfrentar otra capa de vulnerabilidad en ese encuentro inminente? La intriga lo asustaba y le emocionaba a la vez. Necesitaba conocer la verdad, así como sus ancianos. Todo estaba aún muy incierto, pero Andrés se dio cuenta de que esta travesía personal ya había comenzado a revelarle más de lo que soñaba. Había algo en el aire que prometía cambios profundos. La historia seguía en desarrollo y estaba muy cerca de descubrir no solo qué más podía ofrecer, sino también lo que debía aceptar de sí mismo. El eco de su voz resonaba suavemente en su mente. Esto apenas comienza. Andrés despertó con un nudo en el estómago. Nunca había sido bueno manejando la incertidumbre, y la reunión con su mentor lo llenaba de preguntas. La imagen del rostro de su mentor le llegó a la mente, un hombre de mirada profunda y sabiduría acumulada, que lo había guiado en sus momentos de duda. De alguna manera había representado la voz de la razón en su vida, pero ahora le aterraba pensar que esa voz podría cambiar el rumbo de su proyecto. Se preparó un café fuerte, intentando que la cafeína despejara las dudas que nublaban sus pensamientos. Recordó que había estado en un camino hacia la autenticidad, abriendo su corazón a los ancianos en el centro, listo para contar historias que pudieran sanar tanto su alma como la de ellos. Pero, ¿qué significaría recibir una crítica o un consejo que contradijera su enfoque? Al llegar a la universidad, la oficina de su mentor se sentía todavía más imponente de lo que recordaba. Antes, cada visita era un impulso hacia adelante. Ahora era una trampa de ansiedad. Se sentó en la silla frente a su mentor, quien lo saludó con una sonrisa que no podía ocultar una pizca de curiosidad. «Andrés, me alegra verte», comenzó su mentor. «He estado reflexionando sobre tu proyecto y las ideas que compartiste la última vez. La práctica es interesante, pero tengo algunas inquietudes». Las palabras fluyeron como un torrente, y Andrés se sintió abrumado por la cantidad de feedback. Sin embargo, también había algo innegablemente constructivo en ello. Su mentor hablaba sobre cómo los ancianos, aunque llenos de sabiduría, podrían no recibir con la misma apertura los conceptos que él estaba planteando. El diálogo era esencial, pero su mentor cuestionaba si Andrés estaba echando raíces lo suficientemente profundas como para soportar el crecimiento que anhelaba. Andrés escuchaba atentamente, absorbiendo cada crítica. No se trata solo de lo que tú como profesional puedes ofrecerles, sino también de lo que estás dispuesto a aprender, sentenció su mentor. A veces, tu propia historia de lucha puede ser la enseñanza más poderosa. Las palabras le cortaron la respiración. Fue como si cada inseguridad que había albergado resurgiera en un instante, desnudándolo ante su mentor. Embargado por una oleada de vulnerabilidad, Andrés sintió que todas las lecciones de vida que había decidido compartir con los ancianos cobraban mayor peso. El encuentro terminó, y mientras caminaba hacia la salida, una decisión empezó a tomar forma. La autenticidad tenía que ser el corazón de su labor. Las críticas, aunque difíciles de aceptar, eran oportunidades para reafirmar su propósito. Al salir de la universidad, un nuevo vigor lo invadió. Sabía que su mentor estaba en lo cierto. Conectar a través de la vulnerabilidad era su verdadera fortaleza, no una debilidad. Lleno de propósito, pasó la tarde reescribiendo su presentación. Decidió que los ancianos no solo escucharían acerca de los frutos y sus beneficios, sino que cada uno sería el marco de momentos significativos de su vida. Así, cada historia podría florecer en la conversación, tejiendo un lazo más fuerte entre él y su nueva audiencia. En la noche, antes de dormir, su mente giraba entre la ansiedad y la motivación. Todo había cambiado en un día y con ello su perspectiva de lo que significaba ser auténtico. Sin embargo, lo que no esperaba era un nuevo mensaje en su teléfono que lo sacudió de su ensimismamiento. Era una invitación a un evento del sector que curiosamente contaba con figuras destacadas tanto del liderazgo comunitario como de la nutrición. Una voz interior le gritaba que era una oportunidad irrepetible. Debía asistir, no solo como un espectador, sino como un participante comprometido con su crecimiento profesional. A medida que se cerraban los ojos, una chispa de determinación le iluminaba el camino.
¿Cómo podría este nuevo desafío complementar su enfoque? ¿Y qué nuevas lecciones podría extraer de un espacio donde la vulnerabilidad se encontraba con el conocimiento? Andrés se durmió soñando no solo con el proyecto que estaba construyendo, sino con una revelación esencial que lo aguardaba. Había llegado el momento de atravesar la puerta hacia lo desconocido, y la noche le susurraba que su crecimiento apenas comenzaba. Andrés despertó a la mañana siguiente con una energía renovada. La invitación al evento seguía resonando en su mente, allí donde la vulnerabilidad y el conocimiento prometían un sinfín de oportunidades. Se sentían listos para enfrentar este nuevo reto y, en el proceso, descubrir más sobre sí mismo y su potencial. Mientras preparaba un desayuno ligero, reflexionó sobre la crítica constructiva que recibió de su mentor. No solo ofrecer, sino aprender, resonaba en su cabeza como un mantra. La disposición para absorber tanto el conocimiento de los ancianos como de sus contemporáneos se convertiría en un pilar fundamental de su enfoque. Cultivar una mentalidad abierta era vital, y Andrés estaba dispuesto a ejercitarla en cada interacción del día. El evento prometía ser una mezcla de charlas, talleres y oportunidades de networking. En ese momento, se dio cuenta de que cada uno de esos espacios era una puerta hacia nuevas perspectivas. Se vestía genuinamente entusiasmado, recordando que no solo iría para compartir su proyecto, sino también para aprender de otros. La idea de absorber sus conocimientos y aplicar lo que pudiese resonar en su forma de trabajar le hacía sentir expectante. Al llegar al evento, fue recibido por una atmósfera vibrante. La diversidad de profesionales en el ámbito de la nutrición y el bienestar alimentario le recordó la riqueza que se genera en el intercambio de ideas. A medida que las charlas comenzaban, se sintió como en casa, sentado rodeado de personas que habitaban mundos de sabiduría, cada uno con sus historias relevantes. La primera presentación resultó ser crucial. Un orador apasionado hablaba sobre la importancia del enfoque holístico al abordar la prevención de la sarcopenia. Sus palabras conectarían directamente con lo que Andrés quería transmitir a los ancianos. Uniendo sus propias luchas e historias, podría hacer que su proyecto resonara más profundamente. Tras la charla, su mente bullía de ideas, apuntando a las conexiones entre cada fruto mencionado y las experiencias vividas de las personas mayores con quienes quería trabajar. En un descanso para el café, encontró la oportunidad perfecta para interactuar. Conoció a varios asistentes, algunos compartían intereses comunes, otros perspectivas completamente distintas. En cada conversación, Andrés se mostraba receptivo y curioso, preguntando más de lo que afirmaba. A veces era complicado seguir el hilo, pero su entusiasmo lo mantenía en la conversación. Descubrió valiosas lecciones que comenzaron a modelar su enfoque hacia la narrativa que deseaba construir. A medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que, aunque su objetivo era ayudar a los ancianos, también estaba siendo ayudado por sus propias inseguridades y el deseo sincero de aprender. Sin embargo, más allá de las críticas, se sentía sostenido por la red de conexiones. Finalmente, al borde del cierre, se encontró con un panel de expertos dispuestos a responder preguntas. Era el momento ideal para presentar sus dudas. Le llamó la atención un dato crucial: la intersección entre la educación emocional y el impacto de los nutrientes. Andrés, decidido a profundizar, planteó una pregunta que sorprendió a los panelistas. La conversación se volvió intensa, atrayendo la atención de otros participantes. Lo que comenzó como una inquietud personal se transformó en un debate apasionante. Mientras se despedía, sintió que había sembrado semillas de amistad y conocimiento que florecerían en su vida profesional. En su camino de regreso, una idea brillante iluminó su mente. Había un camino para integrar lo que había aprendido en su proyecto, no solo en términos de contenido, sino en la forma de presentarlo. Al llegar a casa, reflexionó sobre las conexiones establecidas y las lecciones aprendidas. La vulnerabilidad que había decidido adoptar no solo enriquecía su proyecto, sino que lo transformaba como persona. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje intrigante.
¿Qué pasaría si un prestigioso comité de expertos revisara su propuesta? Esa pregunta lo llenó de ambos miedo y esperanza. La oportunidad de demostrar su crecimiento y aprendizaje estaba a su alcance. ¿Estaría preparado para enfrentarlo? Andrés se despertó con la determinación impregnada en su cuerpo, casi vibrante, tras haber pasado noches en vela organizando su propuesta. La idea de presentar su proyecto ante un comité de expertos era el clímax de su esfuerzo, pero también una oportunidad para validar el trabajo que tanto había soñado. Ya no se trataba solo de mostrar recetas o detalles sobre los 7 frutos. Se trataba de compartir un camino de transformación personal que conectaba generaciones. Mientras preparaba su desayuno, su mente revisaba los puntos clave que había decidido abordar: la conexión emocional con los ancianos, la importancia de la nutrición y el legado que cada fruta representaba. Hacer que esos elementos resonaran en el corazón del comité se convirtió en su máxima prioridad. Sabía que no solo presentaría información, sino que se abriría a su propia historia, un relato de vulnerabilidad y aprendizaje que había resonado con los ancianos y que esperaba también podría conmover a sus evaluadores. Al llegar a la universidad, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de nervios y emoción. Cuando entró en la sala del comité, los rostros de los expertos lo observaron con curiosidad e intereses diversos. Andrés sintió que solo era un joven buscando hacer una diferencia, pero al mismo tiempo sabía que su experiencia valía tanto como la de los presentes. Sin embargo, no esperaba que su discurso fuese el más importante. En su mente, la clave era contar una historia que uniera el conocimiento profesional con la vida real, con el alma de quienes habían compartido con él sus historias. El tiempo de presentación llegó. En lugar de nervios, un halo de confianza lo envolvió. Comenzó con el relato de Doña Rosa y su búsqueda de los 7 frutos, subrayando cómo la nutrición no solo regeneraba cuerpos, sino también almas. Las historias de los ancianos y el valor de cada conexión emocional le añadieron un peso a su presentación que ningún dato técnico podría haber logrado. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de autenticidad. Los miembros del comité escuchaban atentamente. Sus corazones, como el de Andrés, también parecían latir al unísono con la esencia de cada anécdota, cada recuerdo y cada fruto. Al finalizar su exposición, un silencio reverberante llenó el recinto. Cada participante parecía reflexionar sobre lo que acababa de escuchar. «Te admiro por tu valentía», comentó uno de los expertos al final, su voz entrecortada por la emoción. «No solo has presentado un proyecto valioso, sino que nos has recordado la esencia de ser humanos. Este tipo de conexión es vital para el bienestar. Quisiera saber cómo planeas involucrar a los ancianos en la creación de contenido, más allá de ser solo un sujeto de estudio». Esa pregunta hizo que un torrente de ideas fluyera en la mente de Andrés. Recordando las historias compartidas en el centro de ancianos, escuchó su voz interior que le decía que estaban listos para ser parte de su legacy. «Quiero convertir el programa en un espacio donde ellos no solo puedan dar sus opiniones, sino que sean co-creadores. Cada uno de ellos tiene un legado que puede enriquecer este proyecto. No solo se trata de mí, sino de todos nosotros», respondió con fervor. Al final de la sesión, no solo recibió elogios, sino también el compromiso de otros con iniciativas similares. La energía en el aire era palpable. Salió de la sala con la sensación de que había alcanzado mucho más de lo que había imaginado. Había sido capaz de transformar su propia vulnerabilidad en un motor de conexión, donde cada palabra resonaba con un propósito mayor. Un par de días después, Andrés recibió la confirmación de que el comité había decidido financiar su programa. Su corazón estalló en una explosión de alegría, pero más que eso, sentía orgullo por sí mismo y por aquellos que habían contribuido a su viaje. El trabajo por hacer era enorme. Sin embargo, cada paso lo acercaría más hacia su objetivo de empoderar a los ancianos y valorar sus voces. Con el apoyo recibido, convocó a los ancianos que había llegado a considerar no solo sus amigos, sino partes fundamentales de su vida. Al compartirles la noticia, el agradecimiento llenó el ambiente. Doña Rosa fue la primera en hablar.
Este es nuestro triunfo, Andrés. Te has convertido en un puente entre 2 generaciones. Al mirar a su abuela, pudo ver en sus ojos la satisfacción de un ciclo que comenzaba a completarse. En esa sala llena de risas y anécdotas, Andrés comprendió que no solo había conquistado una meta personal, sino que había contribuido a la reafirmación de la sabiduría de la vejez y la nutrición en su comunidad. El trabajo estaba lejos de terminar, pero Andrés se sentía listo. Había aprendido que la verdadera fuerza no solo reside en el conocimiento, sino en la disposición de aprender y crecer, en la vulnerabilidad compartida y en el poder de la comunidad. Mientras se sentaba con su abuela, cocinando una vez más con ingredientes frescos y llenos de significado, sintió que había logrado alcanzar un nuevo nivel de madurez y propósito en su vida. La historia de Andrés y Doña Rosa no era solo suya, era un testimonio de que la vida siempre tiene mucho que ofrecer, sin importar la edad, y que las conexiones humanas son el verdadero alimento del alma. Ahora, mientras sus frutos iniciaban un ciclo de aprendizaje, Andrés también comenzaba a escribir su propia historia de fortaleza y transformación. Es urgente que se unan a este viaje inspirador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tocarán su corazón. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas voces. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensan. Y compartan al instante este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar a este canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.